Muy bien, entonces son las 8 de la mañana. Con un minuto es tiempo de iniciar nuestra clase lectiva número 3 a partir de este momento. Entonces, muchísimas gracias a los asistentes en la clase lectiva número 3. Lo que tenemos que hacer es revisar el contenido, las ideas de precisamente las clases pregrabadas 5 y 6. Como ya les dije en la clase lectiva, únicamente navegamos a través de las ideas. Es decir, simplemente vemos las ideas, las evaluamos y tratamos de entender el para qué. O sea, ¿por qué yo me dedico a estudiar estas cosas o cuáles son las estrategias principales? Entonces aquí, esta clase está enteramente dedicada a métodos de integración y vamos a estudiar 4 métodos, ¿de acuerdo? Que son sustitución, integración, sustituciones trigonométricas y fracciones parciales. Entonces, esos 4 métodos, vamos acá, este es el inicio de la clase lectiva 3. Y decimos método de sustitución, método de integración por partes, método de sustituciones trigonométricas y método de fracciones parciales. En realidad, estos métodos son métodos para hallar antiderivadas. Métodos para calcular antiderivadas y antiderivadas. Entonces, ahí vienen algunas preguntas y es que, ¿por qué los estudiamos? Porque si el fin es calcular una antiderivada, para eso hay ya paquetes muy avanzados como Wolfram. El Wolfram Alpha hace esto pues de manera mucho más sólida. Sin embargo, nosotros insistimos todavía en estudiar estos 4 métodos, ¿de acuerdo? Y entonces, aún se los estudia, a pesar de la presencia, de los avances, ¿no? Mejor, de los avances de la inteligencia artificial, pues sus logros van más allá del cálculo de entidades. En otras palabras, si usted está aprendiendo estos métodos para calcular antiderivadas, no, eso es un despropósito. Eso es una pérdida de tiempo. Para eso está.
uno está estudiando estos métodos para entender su estructura, para alcances que están más allá del curso de integración, que implican otro tipo de conceptos teóricos. Entonces, a pesar de la inteligencia artificial, sí mantienen vigencia e importancia. Y eso es fundamental, y por eso es que aún lo rescatamos a pesar de todo. Cuando vayamos revisando método por método, les vamos a ir contando por qué, dónde está su impacto. Entonces, vamos con el primero, que es el método de sustitución. Sustitución. El ejemplo más emblemático, por supuesto, es la antiderivada de alguna expresión, donde es una constante, a alguna potencia. Por ejemplo, 1000. Entonces, claro, uno podría pretender desarrollar este binomio a la potencia 1000 y de ahí calcular esto, pero eso es una locura. O sea, eso es un trabajo enorme, interminable e innecesario. Más aún si me toca evaluar en puntos, en distintos puntos, o sea, digamos que quiero evaluar entre un límite inferior y superior, entonces el cálculo se hace inmenso, es innecesario. Entonces ahí es cuando uno dice, considera el cambio de variable que es el más trivial, u es x más a, du es de x. Voy a poner acá un coeficiente mejor, 3, 3 y 3. Para hacerlo un poco más general, entonces aquí usted dice, bueno, 3x más a, esto es u elevado a la 1000. Y de acá usted dice que dx es igual a du dividido 3. Entonces esto es du dividido 3. Y esto se vuelve un tercio, y la antiderivada es muy fácil de calcular. Ahora sí, 1001 dividido entre 1001, pero tengo que volver a la variable original. Entonces digo, volviendo a la variable original, tendríamos que la antiderivada de, dijimos, no sé por qué, ahora sí, de 3x más alguna constante a la 1000 es igual a 1 sobre 3003, 3x más a la 1001 más alguna constante de integración. Bien, esa es definitivamente digamos, la conclusión, lo que es el método en sí. Pero hay mucho más detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, una de las preguntas es, ¿qué? Es decir, bueno, acá hemos visto que es muy conveniente, pero fíjense que aquí se ve a todas luces que definitivamente cuando usted cambia, hace un cambio de variable, los diferenciales también cambian en muchos sentidos, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender con mucha profundidad para poder seguir adelante. Bien, vamos a ver entonces ahora sí cómo es que esto funciona. Entonces, mire, digo, por ejemplo, me voy a ver otro ejemplo. Tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo un poco más complejo. Quisiera hacerlo en lineal, pero se va a ver muy poco. Entonces lo voy a poner aquí, en 2x al cuadrado. Quiero calcular esto. Entonces, mire que este es un ejemplo de laboratorio que usted puede resolver muy bien, sin necesidad de cambio de variables.
dice la integral entre 0 y 1 de 4x cuadrado de x. Esto es 4 veces la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x. Y esto me da 4x cubo sobre 3 entre 0 y 1, lo que se reduce a 4 tercios. Veamos ahora, en cambio, el método de sustitución. Entonces digo, sustituyendo, decimos que u es 2 veces x, de donde du es 2 veces dx. Y ahora hay que tener cuidado, además, con los límites. Decimos, si x vale 0, entonces u vale 0. Si x vale 1, entonces u vale 2. De esta forma, la integral de 0 y 1, 2x cuadrado de x, se va a transformar en la integral entre 0 y 2 de u cuadrado de x. Fíjense que si despeja de acá es du dividido 2. O sea, en medio la integral entre 0 y 2 de u cuadrado de u. Bien. Continúo. Lo pedí acá. Esto va a ser igual a medio de u al cubo sobre 3 entre 0 y 2. Entonces, digo medio de 2 al cubo sobre 3, porque el 0 no cuenta. Y 2 al cubo sobre 3 es 8 dividido 2. 4 tercios, o sea que el método funciona. Para eso sirven los ejemplos de laboratorio, para que pueda evaluar el funcionamiento del método. Porque obviamente no lo necesita para resolver el cálculo de esa integral, partiendo de que tiene que tomarlo. Bien. Ahora vamos a buscar entender con mayor profundidad qué es lo que está pasando y por qué hay que cuidar las derivadas. Entonces, digo acá, vemos que la derivada de la sustitución, juega un papel. Lo que todavía no hemos visto a estas alturas, y ya lo van a ver con experiencia, es que dicho papel es central. Es decir, dicha derivada determina el éxito o el fracaso del método. ¿De acuerdo? O sea, eso es importantísimo. Hay que cuidar las derivadas en este método. Y les cuento. Entonces vamos ahora a un ejemplo más sofisticado donde yo pueda redondear este concepto. O sea, lo que yo quiero es que entiendan que la derivada en este método juega un papel central. Y vamos a presentar un ejemplo que los ayude a entender precisamente eso. Entonces, dice, ejemplo. Decimos la antiderivada de x a la x cuadrado de x. Entonces, mire que acá el cambio es, yo propongo x cuadrado, entonces du es 2x de x. Mire que de alguna forma la derivada está presente. Entonces dice, esto es x a la x cuadrado de x es igual a la antiderivada de. Lo voy a escribir así, x cuadrado, x de x para asociar. Acá digo que esto es a la u. Entonces me falta el 2, puedo decir que esto es du medios.
Me queda 1/2 de la antiderivada de EU de U, que es muy fácil. Ahora, perdón, acá me equivoqué, escribí 1 sobre U. Y ahora todo lo que tengo que hacer es volver a la variable original. Esto es 1/2 de e a la x cuadrado más una constante y asunto concluido. Muy bien. El problema no está ahí. El problema está aquí. Me estoy dando cuenta que a lo mejor es más estratégico poner esto. Ah, no, no. Me conviene exactamente donde lo puse. A ver cómo me va. Bien. Entonces veamos otro ejemplo. Simplemente e a la x cuadrado, que lo mencioné con el negativo en una clase anterior. Les dije que era muy difícil encontrar una antiderivada para esto. Hago una pausa porque veo una pregunta en el chat de Jessica Alejandra. Entonces, en este método, ¿aumentan los límites cuando se hace el cambio de variable? Los límites, contesta Steven, cambiarán a valores diferentes dependiendo de la sustitución que haga. Exactamente, Jessica Alejandra, esa es precisamente la respuesta a su pregunta. No necesariamente aumentan, depende del cambio de variable que haga. ¿Sí? Pero cambian. En este, lo que pasa es que hizo un cambio muy particular. A veces, dependiendo de lo que haga, pueden variar de otra forma. Veamos este caso. Dice la integral de e a la x cuadrado. Entonces, nuevamente, la tentación es que u es x cuadrado. Por lo tanto, du nuevamente es 2x de x. Note que ahora sí usted no tiene a la derivada. No en la expresión original. Acá usted tiene que la raíz de u es x. Entonces, mire, digo, la antiderivada de e a la u de x es du sobre 2 veces x. Si quiere, escríbalo así. Entonces digo acá que esto es du sobre 2 veces la raíz de u. Entonces, como ve, se llegó a una expresión que no ayuda. Entonces se llegó en este caso, a una expresión que no ayuda para resolver la antiderivada. Entonces, ¿cuál es la razón? Fíjese, la razón es que la derivada de la sustitución, no está contenida en la expresión original. En cambio, aquí la derivada de la sustitución estaba contenida, módulo una constante, pero es que una constante es algo muy fácil. Y claro, ahí está el pleito. Sacar esto es muy difícil y por supuesto no puedo integrar de manera independiente porque la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas, sino que toda una regla de derivación. Entonces, eso complica mucho las cosas. Conclusión. Entonces, vuelvo y digo, la razón es que la derivada de la sustitución
no estaba contenida en la expresión original. Moraleja. Entonces, el mensaje es cuidar de las derivadas. En este método. Nuevamente, y les repito, la presencia de las derivadas, como vimos en estos dos ejemplos, determina el éxito o el fracaso de la sustitución. Tal vez habrán otras maneras de resolver esto, pero si la derivada no puede cuadrarse, no puede ajustarse, el método sencillo simplemente fracasa. Y eso es fundamental. Hago una pausa porque veo otra pregunta. Dice, ¿sería lo mismo? Pregunta Andrés Suárez. Si primero hallo mi función integrada y después la evalúan los límites. A ver, depende. Vamos a ver eso. Entonces, veamos este caso. Entonces, una cosa que usted puede hacer, en este caso, es primero halle la antiderivada, vuelva a la variable original y evalúela en los límites originales. Es decir, es posible, digo acá, para Anderson, respondiendo a Anderson, tengo la integral entre 0 y 1 de 2x cuadrado de x. Entonces, en vez de hacer esto, me dedico primero a calcular la antiderivada. Nada más. La antiderivada la puedo hacer por sustitución. Sé que es ocioso, pero la puedo hacer. Ya sé que esto es 2u, esto es 2 de x. Y entonces me dice que esto es 2x cuadrado. Perdón, de una vez lo escribo acá. Esto viene a ser u cuadrado. En vez de dx, esto es du medios. Y acá, y digo, esto es u cubo sobre 6, porque u cubo sobre 3, ahí la tiene. Y ahora vuelvo a la variable original. 2x al cuadrado sobre 6. Entonces ya tiene la antiderivada. Y ahora lo que dice es así. Si usted, la pregunta original era esta. Entonces usted dice, esto es 2x cuadrado dividir 6 en los límites originales, y de esa manera usted no tiene que preocuparse de transformar los límites de la de la derivada de la integral. ¿De acuerdo? O sea, es una forma, si quiere hágalo de esta manera o de la otra, es completamente a su, depende de usted, según su mejor criterio. Perfecto. Karen Melissa, es decir que cambiar los límites de integración solo ayuda a no volver a reemplazar la función original. Exactamente. Es para lo único que ayuda. Muy bien dicho, veo que tienen la capacidad de síntesis que se está buscando y que están entendiendo absolutamente todo. Me alegra muchísimo. Perfecto. Entonces, ahora sí quiero dar unas reflexiones finales. Entonces, un poco, o sea, quiero ilustrar un poco de qué es el cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a visualizar esto. Mire, por ejemplo, cuando yo tengo la integral entre 0 y 1 de 2x al cuadrado de x, este va a ser nuestro, digamos, nuestro burro de carga. Aquí vamos a entender todo. Mire que aquí usted tiene
un gráfico. Esto es entre 0 y 1. Y esto se va a disparar hasta 4. O sea, 1, perdón, lo quiero un poco más corto. 1, 2, 3, 4. Y esto es 1. O sea, tiene una curva de crecimiento bastante alta. Esta es la función f. Pero cuando usted cambia esto, me dice que es la integral entre 0 y 2 de u cuadrado de u. Aquí hay el u medio. El u medio, a ver si ahora puedo. El u medio, lo estoy anotando ahí en foco. Primero quiero ver la función al cuadrado entre 0 y 2. Entonces vamos a ver eso. Me dice, déjenme ver, ¿sí? Este es el 1, este es el 2. Fíjese que la función, ahora quiero cambiar acá a azul. Entonces mire usted que hay un cambio importante en el área. Y del otro lado, pues, tienes. Entonces, definitivamente, este valor no puede ser igual a este valor a secas. No tiene sentido. Pero hay una relación. Esa relación está dada por la derivada. Es la derivada quien me va a dar la relación de una a otra. Acá no anoté que esto es u. Entonces, ahora, ¿por qué la derivada y qué está pasando en el proceso mismo de integración? Entonces, quiero explicarlo con un ejemplo muy sencillo, porque en realidad acá lo que queremos es navegar por las ideas. Solo nos interesan las ideas. ¿De acuerdo? Pues miren, yo tengo aquí un intervalito entre 0 y 1. Y voy a aplicarle la transformación de los x. Entonces, esto se va a convertir en el intervalo que va de 0 a 2. Mire usted, por ejemplo, si yo tomo este intervalo, que es un medio, no, aunque creo que es mejor utilizar otra escala. Déjenme hacer unas pequeñísimas correcciones a lo que estoy diciendo. Solamente voy a cambiar acá unos numeritos. Para no tener que manejar fracciones. Aquí voy a manejar el 1, aquí voy a manejar el 2. Manejo el 2, el 4, el 1 y el 3. Entonces, mire usted que en este caso, ¿qué va a pasar? El intervalo 0,1 va a ser enviado en el intervalo 0,2. Y el intervalito de 1 a 2 es enviado al intervalo de 2 a 4. Entonces, mire que aquí voy a escribir como que este sea J2 como intervalo. Perdón, disculpen, esto es... quiero una notación distinta. Quiero algo que sea limpio, que no moleste. J, y acá voy a decir G de J, donde G es esta función. Entonces es la imagen. Y por otro lado, acá tiene el intervalito I, y esto es G del intervalo I. Entonces ahora la pregunta es, mire usted, ¿cuál es la relación de la longitud de G de I sobre la longitud de I? 2. Y pasa lo mismo con la longitud de G de J sobre la longitud de J. 2. Y más aún, si usted toma cualquier intervalito, ¿tá?
por pequeñito o por intermedio que sea, la relación siempre va a ser 2. Pero ese 2 es algo más. Este 2, que es la que da la relación, es precisamente derivada de g respecto de x, que no es otra cosa que el límite, si recuerdan cálculo diferencial, de precisamente el delta g sobre el delta x, donde el delta g es precisamente el incremento, cómo sufrían el cambio de la función con respecto al incremento de la variable independiente. El delta x tiende a 0. Entonces, ahí está. Lo que pasa es que aquí estoy tomando una función que es muy sencilla, es una función lineal. Veamos un caso un poquito más complicado. Entonces, usted tiene nuevamente, tiene 0, 1, 2. Y lo voy a enviar en 0, 2, 4. Acá tengo el 1, acá tengo el 3. Pero esta vez lo voy a mandar con la función h de x que sea x cuadrado. Pues mire usted que ese intervalo es enviado en este intervalo. Esto es y, esto es h de y. Y en cambio, este intervalo j es enviado en este intervalo. Pues mire que ahora las cosas han cambiado mucho. Usted dice, a ver, un momento. Si yo quiero la relación de h de y en y, o sea, la relación de longitudes, acá tiene 1 y por este otro lado, la relación es 3. O sea, esto ha cambiado radicalmente. Y el problema es ese, que si yo tomo aquí otro intervalito, la tasa de cambio va a ser otra. Entonces, la tasa en que se deforman los intervalos es distinta. Y es lo que digo, la tasa o relación, ¿no? La tasa, no, la razón, mejor, la razón. Esto es más adecuado. La razón entre las longitudes de los intervalos varía dependiendo del intervalo en cuestión, del intervalo de interés. Dicha razón viene dada precisamente por la derivada. No sé por qué no me está. Ahora sí. Les digo, dicha razón. Ah, lo compliqué. El tamaño. No estoy en el tamaño. Espero que eso sea suficiente. Acabo de echar a perder todo. Exactamente. Vamos a ver si ya estuve. Digo, dicha razón viene dada por la derivada. Entonces, ahí tiene por qué la derivada juega un papel central. Pero un momento, aquí alguien me dirá, estábamos hablando de sustitución de funciones. En ningún momento usted me habló de intervalos. ¿Por qué tengo que pararme yo a pensar? Tengo que detenerme a pensar en intervalos. La razón es esta. Recuerde que la integral entre dos puntos A y B de f de x es un límite
cuando n tienda a infinito, de la suma de 1 hasta n de los puntos muestra xy menos xy menos 1, donde precisamente está subdividiendo el dominio, el intervalo AB lo está subdividiendo en intervalitos. Es el x0, el x1, el x2, y acá tiene el xn. Entonces, ¿qué le está diciendo? Cuando usted haga un cambio de variable, este intervalito aquí de interés va a ser enviado en otro intervalo. ¿Cuál es la equivalencia? La equivalencia viene dada por la derivada precisamente. Y este otro intervalo va a ser enviado en otro intervalo. Y precisamente esa relación de largos es la que uno tiene que tener en cuenta y la que se cuantifica a través de la derivada para cualquier intervalo, no importa cuán pequeño sea, porque considera el límite. Y no se olviden que este es un proceso límite en que los intervalos, pues la longitud de los intervalos tiende a cero. Esa es la razón por la cual la derivada aparece y es central. Entonces, recuerde, simplemente con esto liquidamos la parte de sustitución y el mensaje es que la derivada en el método de sustitución es central. Es lo que hay que cuidar más. De la derivada va a depender el éxito o el fracaso del método. ¿Por qué es tan central? Aquí tiene la explicación. No es una demostración matemática. Es solamente una explicación que le dice los motivos por los cuales la derivada juega tan importante papel en este método. Muy bien, entonces, con esto hemos terminado el método de sustitución. Es un buen momento para hacer una pausa y yo voy a tratar de responder preguntas. Leo acá, me voy al chat. Entonces, digo, veamos, antes de ir, dice, profesor, ¿podríamos ver un ejercicio tipo parcial con sustitución? No tengo muy claro cómo aplicarlo. A ver, enseguida, deme un segundo. Jessica Alejandra, diapositiva 5. A ver, voy a intentar ver primero la diapositiva 5. Jessica Alejandra, por favor, ¿es esto lo que, es esta la que me está preguntando? ¿No? ¿Nada? A ver, voy a hacerlo de todas formas. Me dice acá un ejemplo. Ujú. Dice un ejemplo de la raíz del coseno de la raíz de x sobre la raíz de x de x. Pues mire que acá el cambio de variable raíz de x es ideal porque la derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y entonces, mire que lo que dice esto es lo siguiente. Digo, la integral de el coseno de u. Voy a escribirlo de otra manera. Coseno de la raíz de x sobre la raíz de x. Y esto se convierte en el coseno de u de x sobre la raíz de x. Esto es du por 2. ¿Verdad? Porque acá despeja el 2, va para aquí. 2 veces la antiderivada del coseno de u. Esto es 2 veces
el seno de u, y por lo tanto, digo 2 veces el seno de la raíz de x más una constante. Nuevamente, ¿qué es lo que pasó? Fíjense que lo reitero. ¿Por qué funcionó en este caso? Porque la derivada de alguna manera está contenida en la expresión original. Esa es la razón. Entonces, el método es exitoso cuando eso pasa. Si no, pues no tiene oportunidad. Y el otro decía x sobre 1 más x cuarta. Este es más difícil. Es otro ejemplo. Un ejemplo no tan, eh, no tan directo. X sobre 1 más x cuarta. Entonces, mire, un primer intento sería decir que u es x cuarta. ¿Qué va a pasar acá? Que la derivada toma un x cubo. Y eso le va a complicar todo. Porque no se va a poder deshacer de esta derivada. ¿De acuerdo? Ahí está el pleito. Entonces digo, vemos que la derivada no logra cuadrar con la expresión original. Por tanto, esta es una mala idea. Por tanto, este es un mal reemplazo. No, mejor digo una mala sustitución. Bien. Pero digo con un poco más de cuidado. Ahora digo un cambio de variable. Que tiene en cuenta la derivada es el siguiente. U igual a x cuadrado. Porque du es 2x de x. Entonces mire que aquí esta expresión se transforma en el siguiente. El x de x está listo. Entonces acá esto se va a volver 1 sobre 1 más u cuadrado de u dividido 2. Entonces ha llegado a una expresión que se deshace de la derivada. Resta saber cómo se integra esto. Y eso lo vemos en el método. Esto lo vamos a ver en todo detalle en el método de sustituciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces acá, esto lo dejo, lo postergamos. O postergamos la solución para para el método de sustituciones trigonométricas. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, me dice Iván Gaviria si podríamos ver un ejercicio tipo parcial con sustitución. Veamos si tenemos un ejemplo tipo parcial con sustitución. Voy aquí. Acá tenemos exámenes anteriores. El parcial 1 podría ser un buen lugar para buscar eso. Y fíjese que esto es un límite. O sea, aquí le dicen, está preguntando las sumas de Riemann.
que esto está preguntando la función de acumulación, que todavía no la hemos estudiado, ya la vamos a ver. Un momento, esto lo que está haciendo es calcule las integrales. Esto está calculando, esta es la función de acumulación, que todavía no la hemos estudiado. Esto es integración por partes, que lo vamos a estudiar en el curso de lo que viene. Y acá creo que puede ver el método de integración. Digo, el método de sustitución. Mire que acá lo que tiene es esto. Tiene una función que es esta. Dice 1/2, 4/6 x cuadrado y ta. Y g es la función lineal que se ve en la figura. Entonces mire que si usted deriva f, la derivada es 4 aquí. Y en cambio, la derivada aquí, si usted calcula, le va a dar 4/6 o 2/3 de x. ¿Por qué se escribió 4/6? Para que vea usted fácilmente la pendiente. Mire, 4 de altura, 6 de base. 4/6. Entonces, ¿qué le está diciendo en este ejercicio? Le está diciendo que g es la derivada de f. Entonces, vamos a ver este ejemplo tipo parcial que nos piden. Entonces, digo, esta es la pregunta 6, parcial 1. De 6, parcial 1 del semestre 1, 2021. Entonces, ante todo, hay que notar que f' es g. Ahí la tengo. Entonces, mire, de esta manera, por ejemplo, acá, ¿qué se le va a preguntar? Le dice, primero, la A, integral entre 1 y 6 de g de x. Entonces, eso es trivial. Entonces digo, la integral entre 1 y 6 de g de x, por supuesto que va a ser f, porque f es la antiderivada de g, entre 1 y 6. Y todo lo que tiene que hacer es evaluar. Pero aquí le estoy preguntando el TFC. No le estoy preguntando sustitución, que es la pregunta que usted me hizo, que es la A. Pero la B, sí. Mire qué pasa con la B. La B le dice esta cosa. Así que integral entre 6 y 9 de 1 más f cuadrado. Acá. Integral entre 6 y 9 de 1 sobre 1 más f cuadrado de x, g de x de x. Pero usted sabe que g es la derivada. Entonces usted puede hacer lo siguiente. Dice, entonces digo, usando el cambio de variable, que u es igual a f de x. Como les dije, la moraleja es cuidar las derivadas. Du es f' de x. O sea, g de x de x. Así, ¿en qué se transforma? ¿Sí? ¿No? Así, la integral entre 6 y 9, si no me equivoco, entre 6 y 9, de, se vuelve 1 sobre 1 más f cuadrado x. F' de x de x es igual a la integral de 1 sobre 1 más q cuadrado de u. Esto salió a pedir de boca. Ahí lo tiene. Los límites
Entonces aquí estamos en problemas. Hay que calcular, dijimos que U es igual a f de x. Entonces esto va a ser f en 6, f en 9. Tiene que calcular esto y por supuesto nuevamente esto queda para nuestra explicación posterior, o también que esto va a estar listo, si se quiere, ya en un contexto de examen, puede acudir directamente a Wolfram. O sea, este es un híbrido, en que usted tiene una parte conceptual y después, pues, no se va a poner a integrar esa cosa. Aquí lo que va a tener son números. ¿Verdad? Que es el Wolfram Alpha, encuéntrame ese número y responda. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene una pregunta de sustitución conceptual. Concepto es cuida las derivadas, téngalas presentes. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, leo más. A ver, ¿qué dice acá? Me dice, Iván, ya le contestó Espino. Cristian Castillo, ¿sería tangente inversa de U? Por supuesto que es la tangente inversa de U, ya lo vamos a ver. De x de 4, digamos que exponente x cuadrado y eso. Bueno, ok. Entonces creo que este es un buen momento para retomar nuestra clase. Ya hemos respondido bastantes preguntas. Este, como les digo, es el método que se presta para muchas más cosas y demás. Bien. Entonces vamos con el segundo, que es el método de integración. Digo, integración por partes. Entonces, básicamente, lo que le dice es que si usted tiene f de x, f' de x, esto es fg menos la integral de g por f' de x. Y por supuesto está la versión con límites entre a y b de f de x, g' de x de x. Esto es f de x, g de x, evaluada entre a y b. De hecho, esto lo escribí mal, está incompleto. Digo, menos la integral entre a y b de g de x, f' de x de x. Entonces, fíjese que acá, ¿de dónde viene? Entonces, viene de la regla del producto para derivadas. Entonces, aquí, esta es la regla de producto para derivadas. Y bueno, era básicamente que si usted tiene fg', es f'g más fg', y por lo tanto, usted dice que despejando, que fg' es fg' menos f'g. O sea, estoy enviando este término al otro lado. Y ahora digo integrando. Se obtiene precisamente lo original, que era fg' de x es igual a fg menos f'. Por supuesto, la, la antiderivada de fg' es fg. Entonces, por definición, no hay ningún misterio. Ya. Entonces, esa es la formulita. Es engañosamente simple. Uno dice, bueno, ok, ahí está. ¿Y qué?
Es sorprendente, o sea, les puedo asegurar, porque yo lo he visto de primera mano, que hay investigadores en matemáticas que hacen toda una carrera muy ilustre con extensiones de lo que es integración por partes. Mi asesor en la tesis doctoral es una de las mayores autoridades del mundo en análisis matemático, que él maneja esta técnica, por supuesto, a un extremo, a una diestría que no es la que vamos a ver en este curso. ¿Qué es lo que realmente pasa? O sea, ¿por qué es tan potente y qué es lo que busca este método? Entonces, lo que realmente busca, y lo fundamental, o sea, la idea, es que intercambia derivadas. O sea, entre comillas, pasa las derivadas de una función a otra. Así, entonces digo, por tanto, permite responder preguntas donde se tiene información en en otras funciones, en otros valores, ¿no? En otros términos. Ese es el concepto. O sea, para los aficionados del fútbol, que a mí me fascina el fútbol, esto es como hacer una pared. Es decir, el jugador va, hace una pared, o sea, le pasa a su compañero, avanza y luego el compañero le devuelve. O sea, se desmarca para avanzar y luego le devuelve. Es una pared. Pasar de una derivada a otra. Ese es el concepto fundamental que llega hasta los confines más avanzados del análisis matemático. Les puedo asegurar que es sorprendente lo lejos que puede llevar esta técnica. Bien, voy a tratar de convencerlos de que este concepto es cierto, que este es el concepto central y que esto es lo que realmente nos va a, lo que realmente nos interesa rescatar esa idea. Entonces, vamos a ver esto precisamente. Mire que acá en el parcial anterior, que esto ya está resuelto, mira usted qué le dan. Vamos a ver esto. Le dice la integral de x cuarta f prima, ejemplo, esta es la pregunta. La pregunta 5, acá. Pregunta 5, parcial 1, del semestre 1, 2020. Me le están diciendo, esta es la integral de x, f algo, no, no, x cuarta, f prima x, esto es 8. Le dan este dato. Le dicen que f en algún valor, no me acuerdo cuál, es igual a otra cosa. f1 es 10. Entonces le dice hallar la integral de x cubo f de x. Entonces, mire usted, primero que nada, note que los límites no han cambiado. Mire aquí, estos límites y estos límites son iguales. No han cambiado. Entonces, eso ya le está diciendo que parecería que un cambio de variable no lo va a poder llevar de acá para acá. Segundo,
Mire que tiene aquí una derivada de la cual es difícil de deshacerse. Y ahí le dice, tiene que llegar de alguna manera a esta expresión. A la expresión en términos de f. ¿Qué hace el método de integración por partes? Ese es el concepto. ¿Qué hace? Le pasa la derivada de una función, aquí tiene un producto de funciones, pasa la derivada de una función a la otra. Ese es el concepto principal, esa es la pared. Entonces, mire, ¿qué tengo que hacer yo? Pásele la derivada de este término a este término. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, decimos, integrando por partes, tenemos lo siguiente. Decimos, la integral entre 0 y 1 de x cuarta f' de x de x es igual. Producto de funciones x cuarta f evaluada entre 0 y 1 menos la integral de la función y la derivada de la otra, 4x al cubo de x. Entonces, mire, acá yo puedo evaluar esto y digo, esto es igual a 1 a la cuarta f en 1 menos 0 a la cuarta f en 0 menos la integral entre 0 y 1 de 4x cubo f de x de x. Entonces acá yo tenía este valor que era x a la cuarta f en prima de x de x. Mire que acá dice 1 a la cuarta, eso es 1, y f en 1 me lo dieron. Aquí está el dato, que vale 10. Esto vale 8, esto vale 10. Entonces aquí usted dice, esto vale 10, que es igual a 8, menos 4 veces la integral entre 0 y 1, de x cubo f de x de x. Por lo tanto, esto yo lo puedo resolver. Digo 10 menos 8, esto es 2 dividido entre menos 4, entre 0 y 1, de x cubo f de x de x. Es decir, menos 1. En esta pregunta, como ven, es altamente conceptual. Todo lo que se está revisando es que usted entienda que el método de integración por partes pasa la derivada de un término al otro. ¿Para qué? Para que usted pueda responder con la información disponible. Mire usted, acá que tiene. Le han dado una cierta información y le están pidiendo otra. Entonces lo que hace es, con integración por partes, logra responder, aunque a primera vista parecería que no tiene la información necesaria. Una vez que hace el manejo, que hace el paso de derivadas, esto funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo del poderío del método de integración por partes. Fundamental. Entonces, voy a revisar algunos ejemplos básicos, o sea, algunos ejemplos bandera. Este es el clásico. X a la X, diferencial de X. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, la idea es que si usted ve a esto, a este término, la derivada o la integral no van a variar. Pero a mí, ¿qué me conviene? Me conviene que este término desaparezca. Y cuando yo lo derivo, desaparece. Entonces acá, yo digo que esta sea G' y que esta sea F. Entonces, si F es igual a X, es la identidad, entonces F' es 1. Si G' es E a la X, entonces G a la X. Y por lo tanto, la integral de X
e a la x de x se le escribe como fg menos la integral de g. Entonces esto es x e a la x, y esto ya no importa, entonces esto se hace e a la x más una constante de integración. Muy delicado en el método de partes es elegir partes. Entonces, el mismo ejemplo. Observemos ahora este ataque. La antiderivada, vamos a decir, de e a la x por x de x. Y ahora yo voy a elegir los términos. Así. Que esta sea f, que este sea g'. Entonces, si f es e a la x, g' es e a la x. Si g' es x, entonces g es x cuadrado dividido 2. Lo estoy escribiendo con rojo precisamente para ilustrar el error estratégico. Este no es un error matemático, es un error estratégico. Recuerden, hay dos tipos de errores. El matemático, un cálculo o un mal cambio de variable, de ese estilo, y el error estratégico. Hablábamos de estrategia antes de la clase para entender lo fundamental de ese concepto. Entonces esto es e a la x por x cuadrado sobre 2, fg, menos la integral de g, x cuadrado sobre 2, e a la x de x. Entonces aquí sí vemos que, lejos de simplificarse, la integral se completa. Entonces se debe a que la elección de partes es un error estratégico. Es todo lo que hay que decir del método de partes. Entonces ahora yo me dedico a tratar de responder algunas preguntas que veo acá en mi celular. Digo, a ver, término de la izquierda, qué sé yo. El método de integración por partes, alguien ofrece esta que dice, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Eso debe ser cuando se le escribe así. Entonces, vamos a ver si me funciona. Si yo escribo UV' es igual a V menos VU'. Entonces, yo creo que por eso es que está el verso que dice Cristian. Entonces dice Cristian Escobar, sugiere el verso por memotecnia, ¿no? De un día de una vaca, un día vi una vaca vestida sin cola, vestida de uniforme. Vestida de uniforme. Me imagino que la idea es hacer énfasis en, aquí está la U, aquí está, o también puede ser aquí, ¿no?
Acá puedo poner V. Y aquí está esto. Ah, no, necesito varias, ¿verdad? Necesito esas. Voy a cambiar aquí como, voy a cambiar de color a verde. V, otra vez V y otra vez VU. Si a alguien le sirve, ok, este es un recurso memotécnico. Bien. También alguien dijo el LIATE, que es para el método de integración por partes. Esa es la otra sigla que también se la maneja. La sigla LIATE. También ayuda a recordar todo esto. Bien. En el ejercicio anterior, ¿seguro que dan negativo? Pues según yo, sí. No sé qué puedo estar haciendo mal. Corríjame, por favor, si es que estoy haciendo mal. Esto, pues, según yo está bien, ¿no? Tengo esto, aquí está la función, me da esto, este es el negativo, y 10 menos 8 me da 2 sobre menos 4, según yo es menos 1,5. Espero que esté bien, pero yo sí que soy muy malo haciendo aritmética, así que no podría asegurar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahí tenemos. Entonces, por favor, resumiendo, ¿de qué trata el método de integración por partes realmente? O sea, ¿cuál es el verdadero concepto? El verdadero mensaje, la verdadera moraleja. Es en que el método logra pasarle la derivada a alguien más. Eso es todo, y de esa forma, como les digo, es una estrategia, es como hacer una pared en fútbol para que uno pase el balón y luego se lo devuelva. Esa es la mejor forma en que yo entiendo, sobre todo el impacto y la importancia de este método. Por supuesto, como les digo, el asunto va más por el lado de la estrategia, y que esto, del método de integración por partes, va mucho más allá. Su aplicación no se reduce únicamente a calcular antiderivadas, sino que tiene, pues, alcances insospechados. Tercero, sustituciones trigonométricas. Esto es algo bastante más directo, y es que en realidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las estudiamos? Digo, sirven para integrar, si se quiere, o resolver expresiones con términos cuadráticos. Ahora bien, los términos cuadráticos, o sea, frecuentemente, los modelos matemáticos provenientes de un problema real involucran expresiones cuadráticas. Entonces, ejemplo, probablemente el ejemplo más conocido por ustedes. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, las expresiones cuadráticas realmente aparecen mucho en los problemas reales.
Entonces son muy frecuentes y a pesar de que la inteligencia artificial puede con estas expresiones cuadráticas, porque puede, por si acaso no lo voy a esconder, Wolfram Alpha lo puede hacer muy bien, vale la pena estudiarlas. Es una de las cosas que uno conviene hacer un pequeño esfuerzo extra, a pesar de que una máquina ya lo haga mejor que uno, porque se va a presentar muchas veces y es bueno tenerlo en mente para ganar fluidez, para poder seguir fácilmente las ideas. Entonces, eso es todo. Ahora, ¿por qué funciona? Pues aquí está la respuesta. Digo, las funciones trigonométricas satisfacen expresiones cuadráticas. Esa es la primera razón. Entonces, el ejemplo fundamental. Coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier ángulo me da 1 y esta es la relación pitagórica. Pero fíjese que si yo divido esto entre el coseno, me va a dar tangente cuadrada igual a la secante cuadrada. Esta es la expresión 1, 2. Entonces aquí digo 2 se logra dividiendo 1 entre el coseno cuadrado de x. Entonces, primer aspecto, las funciones trigonométricas satisfacen expresiones cuadráticas. Y muchas son así, porque si yo divido esta expresión entre el seno, voy a tener una expresión equivalente a esta, pero con cosecante y cotangente. Y así. Entonces, primera razón, se cumplen estas relaciones. Segunda razón, las derivadas de las funciones trigonométricas que son, voy a decirlo, compatibles con dichas expresiones cuadráticas. En otras palabras, mire usted, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, pero aquí está el cuadrado. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces, hay una íntima relación entre las derivadas y de las funciones trigonométricas y estas expresiones cuadráticas. Y esas relaciones son estratégicamente convenientes y por ello es que el método tiene éxito. Entonces, esas son las dos razones y eso es, por favor, lo que quiero que se lleven de esta clase. O sea, ese es el por qué esto funciona. Entonces, el ejemplo clásico, que es el que habíamos prometido y que habíamos postergado hace unos instantes, y era la antiderivada voy a escribirlo en términos de x, perdón, de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces, ahora una cosa, y es que acá, por ejemplo, cuando abordamos esto, aquí hay un buen resumen de qué tipos de cambios se hacen, cuándo se hace la tangente, cuándo el seno, cuándo la secante, y el por qué se los acabo de explicar. Entonces, eso está ahí a mano. Veamos un ejemplo en acción para poder redondear este método. Entonces, miren, en este caso, la sugerencia, y yo ya la sé porque obviamente tengo esas notas a mano, es la siguiente, que voy a decir, de hecho, acá voy a hacer algo un poquito más avanzado. No, dejémoslo aquí. No, prefiero hacer algo más avanzado. Voy a poner acá un término A cuadrado.
Entonces, digo que X es igual. Fíjese que lo que yo quisiera es aplicar esta relación. 1 más la tangente cuadrada igual a la secante cuadrada. Entonces, si yo digo la tangente de U, pues acá tendría, si esto fuera un 1, estaría contento porque tendría 1 más la tangente cuadrada. Pero el A me estorba. Ahí lo compenso. Entonces, de esa manera voy a poder factorizar. Y esto es, dx es igual a veces la secante cuadrada de U diferencial de U. Y ahora sí esto se puede modificar de la siguiente manera. Sí. La antiderivada de dx entre a cuadrado más x cuadrado es igual a dx, esto es a veces la secante cuadrada de U, dividido entre a cuadrado más a veces la tangente de U al cuadrado. A veces la secante cuadrada de U. Mire que aquí tengo a cuadrado, entonces puedo factorizarla porque ese era el propósito. 1 más la tangente cuadrada de U. Entonces, en la siguiente página, digo que esto es igual a secante cuadrada de U sobre a veces, mire que aquí, A con A se simplificó, esto es 1 sobre A, y 1 más tangente cuadrada, esa es secante cuadrada. Entonces esto es de U dividido A, y esto es U entre A. Entonces aquí hay que hacer algunas cosas. Primero, cómo se vuelve a la variable original es distinto. No es tan sencillo. Mire usted que me dice que X es igual a veces la tangente de U. De acá usted puede decir que X dividido A es la tangente de U. Por lo tanto, puede hacer un triángulo. U es el ángulo. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí usted tiene x cuadrado más a cuadrado por la relación pitagórica. Cuando usted haga una sustitución por el seno, por ejemplo, entonces va a tener este término y usted lo puede completar con la relación pitagórica. Cuando sea por el coseno tendrá este término y este y así. Entonces, como ven, la vuelta a la variable original es un poco distinta. Entonces, en este caso en particular, usted va a decir, ok, llegamos a la conclusión de que de x sobre a cuadrado más x cuadrado es 1 sobre a. ¿Pero qué es u? U es el arco tangente de x sobre a más alguna constante. Otra cosa que es importante de hacer notar es la siguiente, que a mí me sorprendía al principio. Es que, fíjese, normalmente en la sustitución directa, usted dice u es una función de x. Entonces ahí tiene problemas con las derivadas y todo lo que se quiera. En la sustitución trigonométrica es al revés, dice x es una función de u y por lo tanto cuando derive esto ya está listo para incluirse en la expresión. Entonces esas son las cosas que de alguna manera uno lo sacan de balance y le obstruyen, o sea, le nublan la visual. Pero ahí la tienen, es algo muy, muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Y de todas maneras, Wolfram Alpha está ahí para ayudarlos, pero está Wolfram Alpha, está el listado de las diapositivas, etcétera. Les insisto, ¿por qué se lo estudio? O sea, ¿por qué darle todavía un poco de espacio, un poco de tiempo a este método? Bueno, precisamente porque las expresiones cuadráticas son algo esencialmente omnipresente en problemas reales.
así como les di el ejemplo de la energía cinética, es algo que va a aparecer una y otra vez y por lo tanto es bueno tener fluidez con eso. Muy bien. Entonces, eso con relación al método de sustitución trigonométrica. Son las 9:26. Tengo un poco de temor de no poder terminar la clase, entonces no voy a contestar preguntas por el momento. Voy a avanzar al cuarto método, al de fracciones parciales. Y una vez que esté terminado, si tenemos tiempo, entonces voy a poder contestar otras preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Vamos al último método de estudio. Y es de fracciones parciales. Entonces, las fracciones parciales, esencialmente, son un manejo de red. Y siguen un viejo principio. Entonces, lo voy a cambiar a otro color. Siguen el viejo principio divide y vencerás. En otras palabras, usted tiene una expresión algebraica compleja, grande. Entonces, lo que hace el método de fracciones parciales es dividirla en pedacitos que sean más manejables. Y eso es todo. Es tan simple como eso. Es un método, es un manejo algebraico y que le va a permitir hacer eso. Entonces, la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Entonces, tenemos el ejemplo. Digo, no, miento, todavía no vamos a hacer un ejemplo. Entonces, digo, supongamos el siguiente escenario. Siguiente. Entonces, mire, usted le van a pedir la antiderivada entre x y x más 1. Y suponga por un instante, entonces digo acá, que esto es igual a x menos 1 sobre x más 1. ¿Cómo llegó hasta, cómo logró deducir eso? Bueno, eso es otra historia. Ese es el método de fracciones parciales. Pero supongamos por el momento que eso es cierto. Mire, si yo saco como un denominador, tengo esto. Acá tengo x más 1. Aquí tengo menos x. Y por lo tanto, cuando se reste, me da eso. Entonces, esto es igual a eso. Entonces, ahora sí puedo decir, bueno, la antiderivada es el logaritmo de x. Y aquí, la antiderivada es el logaritmo de x más 1. Entonces, es el logaritmo, si se quiere, de x dividido x más 1, más una constante de integración, y se acaba. Entonces, fíjese, ahí está el principio, divide y vencerás. Tiene usted una expresión algebraicamente compleja y la divide en dos expresiones o más a veces, pero que sean simples desde el punto de vista algebraico y que por lo tanto sean manejables. Ahí tiene, ese es el principio de las fracciones parciales. Y por si acaso, es tan útil que viene mucho antes. Perdón, me está pasando un helicóptero. Ahora sí. Pero les decía, las fracciones parciales obedecen al principio divide y vencerás. En lo que es matemáticas, hay cualquier cantidad de métodos utilizando este principio. Por supuesto, no fracciones parciales, sino el de dividir y vencer. Y es tan importante lo de las fracciones parciales que viene desde mucho antes de integración, resolviendo problemas de álgebra y sigue mucho más allá de integración. Por esa razón la pasamos. Pero más aún, es tan importante que
Wolfram Alpha le tiene un espacio reservado. Fíjese usted, me voy acá en Wolfram Alpha, me voy a álgebra. Siempre es bueno explorar estas cosas para ver qué facilidades me da. Por ejemplo, me dice polinomios, resolución de ecuaciones, simplificación, funciones racionales y mire usted fracciones parciales. Entonces, mire que acabo de presentarles yo una división. Les dije, tenía la fracción x por, digo acá, x más 1. Déjenme teclado en español, vamos a ver si eso funciona. Sí, esa es la expresión. Y mire que Wolfram Alpha es capaz de hacer la división. Y obviamente tienen algoritmos internos muy sofisticados para poder dar esa respuesta. ¿Por qué ilustro esto? Por dos cosas. Primero, para que usted sepa dónde está esa herramienta y que no se moleste demasiado en calcular. Le voy a explicar enseguida cómo se calcula. Pero tampoco es cuestión de volverse digamos, de volverse alguien muy diestro en ello. O sea, no hay necesidad. Para eso hay esto. Entonces, eso por un lado, para salvar su tiempo, pero segundo, para que entienda la importancia. O sea, el método de fracciones parciales no tendría un acápite aparte, un lugar reservado en Wolfram Alpha, si no fuese porque es algo extremadamente útil. Entonces, por eso es que lo seguimos estudiando a pesar ¿de acuerdo? Y el concepto, como les dije, es el viejo concepto, divide y vencerás. Entonces, vamos con ello y vamos a explicar cómo funciona esto de una manera incluso un poco más general. Entonces decimos, ahora solo me dedico estrictamente a la fracción. Digo, veamos el ejemplo siguiente. 1 sobre x por x más algún término a. Entonces la idea es que yo pueda dividir esto en dos pedazos. A más x, b sobre x más a. Y digo, esto es a por x más a más bx sobre x más a. Entonces digo, para que esto se cumpla, para que esta igualdad se satisfaga, y es que yo quiero obviamente llegar a esto, debe cumplirse que a veces x más a más b veces x me dé 1. Pero esto tiene que ser para cualquier x, ¿no? Para cualquier x. En particular, puedo dar valores convenientes, estratégicamente convenientes. Entonces, si x vale 0, esto lo que me dice es lo siguiente, que a por 0 más a más b por 0 es 1. Entonces, este término desaparece y de aquí se deduce que a es 1 sobre a. Y ahora, si bien yo puedo sustituir este valor acá para simplificar, también puedo hacer mi vida más sencilla tomando x igual menos a. Ahí anula esto y digo menos a más a más b por a igual a 1. Acá tiene el 0, entonces todo esto desaparece. Y, perdón, dijimos menos a. Dijimos menos a, aquí tengo un error. Menos 1. Y ahora, entonces digo, esto desaparece y digo que b es menos 1 sobre a. Entonces ahora sí, digo así. La expresión 1 sobre x por x más a
se la puede escribir como 1 dividido a x más menos 1 dividido a x más a. Y esto está listo para integrar, en nuestro caso, lo que nosotros nos interesa es integrar o hallar antiderivadas, pero en otros contextos está listo para operar de otra manera. Entonces, esa es la filosofía, divide y vencerás. ¿Y por qué se estudia? Porque es demasiado útil. Su utilidad y su importancia viene mucho antes de la integración y alcanza mucho más allá de la integración. Entonces, esos son los 4 métodos. Quisiera terminar contándoles que, bueno, acá lo estamos viendo de manera muy ligera a nivel esencialmente conceptual. Antiguamente, por ejemplo, este método tiene cualquier cantidad de casos. Por ejemplo, si usted tuviera acá un x cuadrado, eso tiene un tratamiento muy distinto. Había mucho que trabajar y que aprender. Hoy en día tiene Wolfram Alpha, entonces me limito a los casos elementales como este, porque realmente no vale la pena invertir esfuerzo en la otra dirección. Tampoco son los únicos 4 métodos de integración. Antiguamente habían muchísimos métodos de integración porque precisamente era el centro de interés del cálculo integral, hasta que, bueno, apareció la inteligencia artificial para solucionar esa parte y que todos esos métodos pierdan vigencia. O sea, ya no es tan importante estudiarlos ni alcanzar maestría como aprender a manejar una herramienta computacional y, sobre todo, aprender los conceptos que están más allá del alcance de la inteligencia artificial. Entonces, simplemente con eso, quiero terminar esta exposición. En lo que sigue voy a responder preguntas, pero digamos, la exposición misma, el contenido mismo de la clase lectiva número 3 ha terminado. Muchísimas gracias por su atención y ahora me dedico a contestar preguntas. Voy aquí a esta parte y veo mi chat. Ah, eh, vamos. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí, Lía te dice lineales, inversas, trigonométricas, algebraicas, trigonométricas exponenciales. U va a ser la función que salga final. Interesante. Y felizmente eso no preocupa demasiado hoy en día porque Wolfram Alpha se encarga de que no sea demasiado preocupante. Entonces, ahora sí, yo estoy pendiente. Si alguien tiene preguntas, este es el momento. Son bienvenidas. Podemos abrir un espacio de preguntas en los minutos que quedan a nuestra clase. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya que tengo un poco más de público en este momento, simplemente lo que quiero mencionar, algunos comentarios acerca del quiz que fue hecho esta semana, que ya termina. Y entonces, con relación al mismo quiz, como ven, era algo muy directo, algo extremadamente simple, para que usted maneje el computador y punto. Entonces, esencialmente, los quizzes tienen ese propósito. Maneje el computador, sepa bien, ¿para qué? Para que el manejo del computador no obstaculice su proceso en el examen. Familiarícese. Aprenda a que el computador sea su aliado, no su adversario. Ese es todo el propósito. Así van a ser los quizzes 2 y 3. La nota más frecuente está entre 4, 5 y 5. O sea, todo el mundo, digamos, a la gran mayoría le fue bien, que además es la intención, porque precisamente de eso se trata. Se trata de que manejar un computador es algo que todo el mundo puede y debe hacer. En el mundo de hoy está en la gorda obligación, y si no lo hace, realmente está en problemas. Entonces, me alegro profundamente que esos resultados se vean reflejados acá, precisamente en las estadísticas, en que, eh, en que vemos que definitivamente esto es pues algo que ha triunfado. O sea,
la mayor parte de ustedes pueden hacer un manejo exitoso de un computador para responder a estas preguntas. Mucho de ese contenido, muchas de las cosas que se les preguntaron, pues definitivamente antes eran tema de examen. O sea, cuando yo daba exámenes, pues muchas de las preguntas que usted respondió en el quiz, pues a mí me las ponían para que las haga a mano y obviamente no con números de ese estilo, sino con números un poco más manejables, más amigables. Y obviamente yo tenía que tardar muchísimo tiempo. Como veo, hoy en día eso se lo responde en cuestión de minutos, es hacer unos cálculos de tiempo concluido. No tiene que someterse a todos esos procesos. Realmente ya no hacen falta. O sea, cultivar esa diestría y esas habilidades hoy en día no es, o sea, es un despropósito, es algo que no les da fortalezas para hacerlos competitivos en el mundo de hoy, que es precisamente lo que estamos intentando. Entonces, eso con relación al quiz. Dice, me dice Jessica Alejandra, un ejemplo de sustitución trigonométrica con límites. Voy a ver si lo tengo en las diapositivas. Si no, vamos a ver qué puedo tener aquí. Acá lo tiene sin límites y sin límites. Y sigue la ausencia de límites. Y esto ya es fracciones parciales. Ah, y mire, esta maravilla, ¿qué tal si, perdón que me desvíe, pero la verdad es que quiero ver las capacidades de Wolfram Alpha al respecto. Yo mismo lo descubrí hace poco mientras preparaba esta clase lectiva, mientras la preparaba, y esto es 4x cuadrado más x más 3 sobre x menos 4, x más 1 al cuadrado. Entonces, mire, ahí tiene un tremendo procedimiento que se lo presentó y podemos irnos a Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha, que de nuevo tengo estas expresiones parciales, escribo y digo, voy a estar pasarme al inglés. 4x al cuadrado más x más 3. Bien, sobre x menos 4, x más 1, ¿de acuerdo? Es la expresión y miren esa maravilla. Ahí lo tienen. En un tristras, algo que es tan engorroso, tan pesado, se hace este planteamiento, etcétera, tanto riesgo de error humano, y lo lleva precisamente a esto, ¿no? 3 sobre x menos 4, 1 sobre x más 1 y menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, que lo tiene. Y ¿saben? Una de las cosas también que es importante es que matemático no es aquel que es bueno haciendo cálculos. Matemático es el que hace razonamientos para no tener que hacer cálculos. Un estratega del pensamiento. Para no tener que hacer cálculos innecesarios. Quien hizo esto, quien implementó esta maravilla, es una persona muy estratégica que dijo, bueno, yo no quiero tener que hacer esto nunca más en mi vida, así que habrá una manera más inteligente de atacar todo eso. Es básicamente lo que planteó. Y que llevó a un éxito, a este éxito. Entonces, me acabo de desviar y pidieron un ejemplo con límites trigonométricos. Entonces, lo que se me ocurre es esto, ¿no? Se me ocurre ir a nuestro ejemplito, el que teníamos acá, y poner límites. Entonces, mire que eh, acá yo digo ejemplo. Dice, la integral, por ejemplo, entre 0 y 1 de dx sobre a cuadrado más x cuadrado. Entonces decimos que x, perdón, esto es que x es igual a veces la tangente de 1. Luego de repetir todo el procedimiento, que ya está hecho, llego a la conclusión que esto es
1 sobre A, arco tangente de X dividido A, y esto tiene que ser evaluado entre C y U. Entonces esto es 1 sobre A, arco tangente de 1 sobre A, menos arco tangente de 0 sobre A. 0 sobre A me da 0, y arco tangente de 0 es 0, o sea que esto es 1 sobre A, arco tangente de 1 sobre A. ¿Por qué? Porque ya había vuelto hasta la variable original. Pero otro camino, por supuesto, es que probablemente es lo que está pensando, su compañera, es que yo digo la integral entre 0 y 1 de dx sobre a cuadrado más x cuadrado. Y ahora el mismo cambio, a veces la tangente de u. Entonces, esto se va a transformar en, si x es igual a 0, entonces, de hecho aquí lo que necesito es que x sobre a es la tangente de u, y por lo tanto digo arco que u es el arco tangente de x dividido a. Entonces, si x es igual a 0, entonces u es arco tangente de 0 dividido a, y esto es 0. Y si x es igual a 1, entonces u es el arco tangente de 1 dividido a. Vamos a hacer así. Entonces, en balance, digo así, la integral entre 0 y 1 de dx sobre a cuadrado más x cuadrado es la integral entre 0, arco tangente de 1 dividido a, y acá lo que habíamos visto, que esto es a veces la secante cuadrada de u de u sobre a cuadrado más a cuadrado tangente cuadrado de u. Entonces esto ya lo vimos, esto es la integral entre 0 y arco tangente de 1 sobre a. Y bueno, ya vimos que a cuadrado se simplifica, esto me queda 1 sobre a, y esto es du, porque secante cuadrado se da con secante cuadrado. No lo voy a repetir. Entonces esto es u dividido a entre 0 y arco tangente de 1 sobre a. Entonces esto me va a dar 1 sobre a por arco tangente de 1 sobre a menos 0. Menos 0 sobre a si quiere, y entonces da el mismo resultado. 1 sobre a, arco tangente de 1 sobre a. Y de hecho, me acaba de hacer recuerdo de una cosa. Fíjese, les quería comentar esto. ¿No? Y esto era con relación a este método que tenemos acá. Y mire que es tan poderoso Wolfram Alpha en fracciones parciales que yo puedo darle así con valor A, con el valor literal. No necesito una constante y Wolfram Alpha me lo calcula. Mire usted que aquí, no sé si esto, aquí está. Entonces digo 1 dividido entre x más a, mira, esta es la fracción
y Wolfram Alpha es capaz, incluso con un parámetro. O sea, cuando es un parámetro. Esto le está dando o sea, le está dando la idea de dos cosas. Primero, que el método es importantísimo, por eso es que Wolfram Alpha llega hasta ese nivel. Y segundo, que realmente puede utilizarse mucho, mucho, mucho. O sea, usted en algunos casos va a ser capaz de pedirle a Wolfram Alpha que le resuelva las cosas con parámetros. Entonces, miren, por ejemplo, para el mismo quiz, se, se podían hacer muchas cosas ya con parámetros verdaderamente, digamos así, abstractos, y que Wolfram Alpha es capaz de hacer. Se puede decir, por ejemplo, dice integral de e a la, por ejemplo, puede decir 2x. Y por supuesto que ahí está el resultado, que ya lo conocía. Pero mire que Wolfram Alpha puede ir un poco más lejos. La inteligencia artificial le permite eso. Entonces, esos alcances son verdaderamente importantes y uno los tiene que tener presentes. Tiene que tener presentes porque de lo contrario está en desventaja. ¿De acuerdo? Sí, es sorprendente el cálculo, o sea, la capacidad de cálculo que tiene Wolfram Alpha es asombrosa. Entonces, es bueno explorar esos límites y saber el alcance de una herramienta como ellas, precisamente para no malgastar su tiempo adquiriendo habilidades que ya no son valiosas. En el mundo de hoy han perdido valor agregado, si se quiere. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta, por favor, antes de dar por terminada nuestra clase? ¿Ninguna? Bueno, entonces, dejemos aquí nuestra clase. Muchísimas gracias a todos por su atención, por sus preguntas, por su paciencia, por haber seguido esta clase sábado fuera de horario. Son pocos de ustedes, pero de todas maneras se hizo el esfuerzo y muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ver en nuestra próxima clase lectiva número 4, el 8 de noviembre, ya en horario. Dentro de poco yo voy a publicar en nuestra página web todo el resumen de lo que estudiamos y presentamos en esta clase. Y por supuesto va a estar la tarea para la clase lectiva número 4, que es la que va a trabajar, o sea, todo el plan de trabajo siguiente. Y por supuesto va a estar el enlace a la clase lectiva 4, también publicado. Entonces, por lo demás, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao, chao.